Y le damos. Buenas tardes, son las 19:45 del día domingo. Estamos en Crónica Digital, analizando la semana política con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Buenas tardes, Juan Andrés. ¿Cómo estás? Hola, hola Omar, buenas tardes. Aquí estamos, pues, al pie del cañón, como se decía en la antigua, a la Así, primera línea, como se dice ahora. así es. Juan Andrés, yo creo que ahí concuerdan, yo pienso, la mayoría de los medios, o por lo menos de los medios que son más críticos, en que la situación, no solamente en la semana política, sino que yo creo que se viene profundizando desde hace unos días atrás, ¿no es cierto? Es el tema migratorio y por otro lado, la crisis, ¿no es cierto?, que se viene arrastrando de larga data de la institución de Carabineros y de cómo esta crisis ha ido desencadenándose, cómo ha ido, ¿no es cierto?, tomando diversos ribetes, diversas aristas, y en donde se da una situación bastante particular, yo diría casi digna de una novela, en donde, bueno, nosotros la comentamos hace unos días atrás, de este carabinero, ¿no es cierto?, que dispara 5 o 6 balazos frente a un muchacho, a un malabarista, y fíjate que pocos días después aparece en televisión un carro policial cerca de Plaza de la Dignidad, ¿no es cierto?, que es quemado, con 32 carabineros heridos, donde no hay ningún tiro al aire, donde no se sabe dónde están los balines de goma, tampoco se sabe dónde están las lacrimógenas, en donde se pierden cascos, se pierden escudos. Yo no sé si habrá algún manifestante que sea tan palurdo y tan estúpido que querrá irse con un escudo en una micro 412 o querrá tomar un Uber. Pues. No, la verdad es que desde la dimensión del televidente, de un televidente crítico, por supuesto, la situación se vuelve un poco, para decirlo, extraña, para decirlo menos, ¿no? Con preguntas que los periodistas y que los medios uniformados debieran hacer y que no las hacen, con aseveraciones de un conjunto de algún general del cuerpo de carabineros, en donde viene y establece, ¿no es cierto?, de quienes salen en la calle son delincuentes y que lo que quieren hacer es provocar un daño a la fuerza policial. Y por tanto, pareciera ser que la elaboración comunicacional es fabriquemos con carabineros, ¿no es cierto?, una institución que está siendo atacada, una institución que pareciera ser que hay que ubicarla en el espacio de las víctimas. Y lo que es bastante delicado, ¿no? Digo yo, por los datos duros que acompañan a Carabineros en este último tiempo, desde el 2019 hasta acá. Situaciones que todos los chilenos conocemos, asesinatos, ¿no es cierto?, daños físicos graves, lesiones contundentes, abusos de todo tipo contra jóvenes, jovencitas. Entonces, una institución que está muy, muy dañada. Algunos dicen enferma también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista político, Juan Andrés? Yo creo, Omar, que aquí la principal responsabilidad de esta situación, y no se puede obviar, es la de Sebastián Piñera. Porque Sebastián Piñera, en medio de esta situación extraordinariamente crítica, hablamos de tres. Uno es el hecho, el asesinato del artista en Panguipulli, el artista Uh callejero. -huh. Segundo, es el, entre comillas, suicidio con una frazada en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde además ya habían antecedentes anteriores, muchas denuncias sobre violación a los derechos humanos en esa comisaría. Tercero, el caso de Calama, una persona que es botada, muerta cerca del servicio médico legal, y hay 2 carabineros involucrados y procesados por esa situación. A eso se suman un montón de otras acciones represivas de esta dimensión. En ese contexto,
Piñera dice, Carabineros es la primera línea de la defensa de la democracia. Y luego, junto con eso, aparece esta situación respecto de la defensa que tú mencionas, tú describes que está haciendo la institución, la dirección de Carabineros, ubicando efectivamente en el mismo contexto en el cual lo ubica Piñera, en la situación actual. Es decir, nosotros somos los defensores de la democracia. Y quienes nos atacan, porque así es, ese es el texto, quienes atacan a Carabineros, están en contra de la democracia. Por lo tanto, la línea de mensaje y la línea de mando que establece Piñera es una línea extraordinariamente compleja desde el punto de vista de lo que significa la aplicación de terrorismo de Estado, de represión, que ha sido denunciada fuertemente por organismos internacionales y por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, incluso por el propio Instituto de Derechos Humanos de Chile, que es un organismo del Estado. Esto yo creo, Omar, que es muy complicado, porque en el fondo estamos hablando de sobrepasar el Estado de Derecho, este Estado de Derecho. Yo no estoy hablando del Estado de Derecho democrático que creo que debería existir en Chile. Estamos hablando de un Estado de Derecho que ya tiene tiene hartas complicaciones para poder definirlo como un Estado de Derecho democrático, de por medio de la ley antibarricada, de por medio de otras leyes represivas. Es decir, hay un conjunto completo de cuestiones que están apuntando en la dirección de fortalecer la represión estatal sobre la población civil, y por lo tanto aquí lo que se está buscando es tratar de crear una situación como si aquí hubiera una guerra, como lo dijo Piñera cuando comenzó el estallido social. Recuerda tú que en ese momento Piñera cita a la moneda al presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, al presidente de la Corte Suprema, y luego de esa reunión él dice, estamos en guerra ante un enemigo muy peligroso, y después cita incluso organismos de inteligencia. Es decir, estamos en guerra, y eso es lo que él dice. Por tanto, lo que trata de escribir, cosa que no existe en la realidad, pero lo que trata de escribir Piñera y el alto mando de Carabineros es una situación de guerra. Y tú comprenderás, Omar, que si el presidente de la República, si la policía militarizada están hablando de guerra, lo terrible de esto es que por el otro lado está el pueblo, está la ciudadanía, está la civilidad, en un marco de indefensión completa, porque en Chile no existen ni organizaciones paramilitares, ni organizaciones subversivas, ni organizaciones en rebeldía que estén utilizando orgánicamente, sistemáticamente un componente de resistencia armado, por ejemplo, como lo fue en Colombia, y donde el gobierno de Uribe y luego el de Santos reconocen la condición de legitimidad de esos componentes armados y entran en diálogo con ellos y se realiza el proceso de diálogo por la paz. Aquí no existe eso. Aquí lo que hay unilateralmente es un Estado, un gobierno y una policía militarizada, y yo también creo que el Poder Judicial y otros poderes del Estado que están en una situación en donde o se avala o se empuja o se establece esta situación. Entonces creo que es extraordinariamente grave y creo que la situación está ya tocando límites muy profundos. A mí me parece que si esto no se detiene van a seguir ocurriendo situaciones lamentables y trágicas como las que han ocurrido. Tres cosas para terminar este punto. Carabineros es una institución que fue fundada por el general Carlos Ibáñez del Campo cuando era dictador para neutralizar el poder del ejército. Él era general de ejército, pero se metió a la política y él necesitaba neutralizar al ejército y creó este aparato armado que le llamó Carabineros, que lo ubicó en el marco de lo que podía ser una policía, pero ya desde su fundación Carabineros es una policía militarizada, es una especie de guardia pretoriana del poder político, en este caso una dictadura como la de Carlos Ibáñez del Campo. Después, efectivamente, la medida en que el Estado chileno se fue
reformando y cambiando, Carabineros tuvo algunos cambios, pero muy menores, y siguió siendo esta institución militarizada hasta el golpe. Y Pinochet lo que hace es profundizar esa condición. Y durante los gobiernos civiles de los 90 a la fecha, nunca se hizo un cambio de fondo de Carabineros. Por tanto, la verdad es que dada la situación, yo creo que el único camino que tiene Chile para hacerse de una policía civil o de una policía uniformada que efectivamente tenga los estándares investigativos que se merece el país para combatir la delincuencia, también para prevenir el delito, también para resguardar a la ciudadanía, resguardarla, fíjate tú, como en algún momento Carabineros de Chile tuvo esa consigna en su vida, en su historia. Todo esto yo creo que ya no se puede hacer sobre los asentamientos de la actual institución. Yo creo que esta tiene que desaparecer, porque no hay otra forma de poder generar las condiciones para que se construya en Chile una nueva policía uniformada. Juan Creo Andrés, que pero estamos en un punto... eso pasará, pero eso pasará en primer término por tener que intervenirla, por una intervención civil. Estoy pensando de que hacer desaparecer una institución, ¿cierto? Es un proceso, no es una situación que uno pueda venir y determinarle de un momento a otro, menos cuando se trata de aproximadamente, se dice 60.000 efectivos, ¿no? Aproximadamente. Claro, no, sin duda, si no es, la idea no es desaparece Carabinero y nos quedamos sin policía, ¿no? Ujú. Ojo que Chile tiene 2 policías Sí, por y supuesto. también, y te quiero decir que la razón es política. La razón es política. No en todas partes del mundo existen 2 policías. Claro, En algunas partes existen más, existen 3. Cuando se claro. trata, por ejemplo, de hecho, bajo la dictadura, la derecha intentó municipalizar las policías Sí. y Carabineros resistió a eso. Y Pinochet le dio el favor, por cierto, a Carabineros porque estaban, estaban con él en todo el proceso Ujú. represivo. Sí, hay una cantidad de masacres en la historia de Chile con las cuales está involucrada Carabineros, pero que se profundizaron con este concepto de enemigo interno en el periodo de la dictadura. Ahora, dicho esto, claro, evidentemente que el proceso se inicia con una intervención civil, incluso yo me atrevería a decir con una mediación internacional, porque el problema no es que Piñera haya perdido el control sobre Carabineros, lo tiene completo. Si no es cierto eso. O sea, Piñera es muy vivaracho en el sentido de que trata de mostrar como que se producen excesos, como que él como que el gobierno no... No es así. Carabinero es una institución que en este momento, particularmente en este momento, bajo este gobierno, tiene una sintonía completa con el poder político, con el poder gubernamental, una sintonía total. No se van de madre, no se arrancan con los tarros. Al contrario. Y por tanto, o sea, hay que tener presente cuando el presidente de la República dice, esta es la primera línea de la defensa de la democracia. Ni siquiera habla del orden público, habla de la democracia. ¿No? O sea, está hablando de una cuestión muy de fondo. Entonces, yo lo que creo es que tiene que partir, obviamente, con la intervención civil, pero creo que, dado las circunstancias, porque ¿quién va a hacer esa intervención civil? ¿Va a hacer el Parlamento? ¿Quién la va a hacer? O sea, yo creo que es tal el punto de referencia de crisis del Estado, ahí sí, yo creo de una crisis Ujú. del Estado, que se requiere una mediación internacional que efectivamente permita, garantice, porque las mediaciones internacionales en derecho internacional no son para quitarle soberanía a las naciones ni a nadie. Las intervenciones internacionales son para mediación en situaciones como, por ejemplo, la que está ocurriendo en Chile, donde en la medida en que van transcurriendo los días, las horas, las semanas, la figura de un pueblo en la indefensión es cada vez mayor, es cada vez mayor. Yo insisto en este punto. Salvo que tú creas que hay un enemigo interno, como dice Piñera, un poderoso enemigo interno, que además está poco menos que armado, que está poniendo en riesgo, no sé, el país entero, Que tiene, salvo que tú...
que tiene relaciones con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, Eh, según, ¿no es cierto?, la claro, intervención, la sí cierta intervención extranjera, claro, claro. ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido, a mí me parece que tiene que haber, por cierto, el proceso tiene que partir con una intervención, pero yo no creo que haya aquí espacio para una reforma, aunque fuera profunda, porque las bases de la institución de carabineros, históricamente, están absolutamente involucradas con una lógica política antidemocrática represiva, no preventiva, no investigativa, represiva. Mira, yo lo dije un montón de veces en el primer café, en el programa cuando me invitaban en la radio cooperativa, que daban, porque hay cosas que aquí no se quieren tocar, ¿no? No se quieren tocar. Hay grupos de poder, élite de poder, no solamente la derecha, ¿no? Y yo entiendo que esa lógica, particularmente de las fuerzas del sistema, sistémicas, sean de izquierda o de centro, pero que son sistémicas, se complican cuando tú entras en estos escenarios, porque ellos ven a estas instituciones como efectivamente parte del poder estatal oficial. Lo ven así, lo ven como cuestiones que asientan, estabilizan el Estado de Derecho, este Estado de Derecho. Entonces ya le asignan previamente un poder político. Yo entiendo que haya partidos políticos no de derecha que tienen esta concepción, porque si tú miras la historia para atrás, estos partidos también fueron gobierno antes del golpe y también actuaron en relación con Carabineros y con el Ejército y con las Fuerzas Armadas. Y después del golpe también, y Y después después del del golpe, golpe, además, lo que hicieron fue fortalecer este cuerpo. exactamente. Entonces, en los 90 hubo situaciones muy concretas en las cuales los gobiernos de turno, particularmente estamos hablando de los gobiernos de la ¿Mm? concertación, frente a situaciones de violaciones a los derechos muy graves, violaciones a los derechos humanos muy graves, finalizaron de alguna u otra manera amparando a la institución de carabineros. Yo me recuerdo dos casos concretos. Uno, las denuncias y la investigación que derivó en el proceso respecto del asesinato y degollamiento de tres profesionales comunistas, Sí. cuando el ministro Milton Juica se declara incompetente y traspasa el proceso a, a los tribunales militares, porque en ese momento él entrega una lista de oficiales de carabineros de alto mando, de muy alto mando, partiendo por Estangue, Ujú. involucrados. Eh, y me recuerdo que hasta ahí llegó la cosa, porque incluso Frei Ruiz Tagle, si yo no me equivoco, después, en otro momento, le pide incluso, no sé si la renuncia, le pide algo así a La Estangue, sangre. Y Estangue dice, yo no voy a renunciar, punto. Y después se transforma en senador. Entonces, yo creo que El senador por la UDI, por cierto. senador por la UDI, entonces yo creo que el tema de fondo, Omar, está también dado porque Carabineros es una institución que también tiene un poder político muy alto y que interactúa con otros poderes políticos y que sabe muy bien interactuar con esos otros poderes políticos, especialmente con el gobierno, con los gobiernos de turno. Entonces, si tú tienes... Oye, Juan Andrés, desde ese punto de vista, entrando en la cuestión chica, pero Sí, pensando también en Carabineros, Desborde, desde ese punto de vista, es parte también de esa institución y de una u otra manera también juega un rol político, un rol, ¿no es cierto? Diría yo, eh, como como una especie de como se dice ahora, de coach. O- sí, es o- que sabes lo que pasa, Omar, que yo creo que yo no quiero poner el tema histórico de Carabineros porque sí, Ujú. sino que porque si hay una institución, las otras también. Mira, si Ujú. yo creo que aquí hay un gran cinismo en la vida política, en la vida política chilena, en la vida política sistémica. Hay mucho cinismo. O sea, si alguien a mí me dice que antes del golpe las Fuerzas Armadas eran neutrales, neutrales no sé a qué, no sé cómo, habría que...
Todos sabemos que la Armada históricamente es una institución militar muy afincada en un conservadurismo atávico chileno y es parte finalmente de ese poder político. Eso es la Armada. La Fuerza Aérea tiene un origen totalmente distinto, pero totalmente distinto. La Fuerza Aérea deriva del aparato aéreo militar del ejército, de ahí viene, y ahí aparecen personajes como Marmaduke Grove y otros que además son protagonistas de lo que en Chile se denomina y que nadie quiere, aparece, que muchos no quieren recordar, la República Socialista, los 10 días que duró esa República Socialista. Con un gobierno militar, ojo, con un gobierno Se- militar. será también, Juan Andrés, que en esta dimensión del análisis político, del análisis social, que uno escucha, ¿no es cierto?, de diversos sectores, de diversos analistas y qué sé yo, eh, estos elementos no se quieren colocar sobre la mesa. En el fondo no se quiere establecer, ¿no es cierto?, la mesa, como una, una vieja novela, ¿no sé?, de la mesa desnuda, ¿no es cierto?, el festín Sí, sí, desnudo. sí. No, no, Sí, claro. no Es que, hay es una que, es que intencionalidad de colocar las cartas sobre la Omar, mesa. yo insisto en ese punto. Yo creo que, por eso te mencionaba, cuando se han producido crisis políticas de fondo en el Estado chileno, la oligarquía, pero no solamente la oligarquía, también los grupos de centro u otros y otros Ujú, han tendido a defender la institucionalidad militar y policial chilena, ¿no? ujú. Esa es su tendencia, no a refundarla, no a cambiarla, no no, 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 han tendido a eso. Y eso se ve en la realidad. Por eso decíamos lo de Stange, pero cuando se produce esto de los 3 profesionales desgollados, y Juica lo manda a tribunales, inmediatamente la reacción del gobierno es que ellos van a institucionalmente defender a carabineros. Y Yo- eso es muy complicado. Mira, yo en ese momento, porque era director del siglo y tenía una relación con el Departamento Quinto de la Policía de ujú, Investigaciones, que después se llama Departamento de Derechos Humanos, creció incluso, ujú, que es el que ha apoyado todas las investigaciones sobre violación a los derechos humanos cometidas bajo dictadura a los tribunales de justicia. ujú. Ese departamento quinto era muy especial porque era un departamento dentro de la PDI, formado en los 90 y muy acorralado dentro de la propia PDI, porque tú comprenderás de que Mm, ahí dentro de la propia PDI en los 90 quedaba mucha gente que era partidaria de la dictadura de Pinochet. por supuesto. Entonces era muy especial, hasta te quiero decir, físicamente era muy especial porque los tenían metidos en un subterráneo, ahí en el edificio grande que tienen. Ahí estaba el departamento quinto. Bueno, yo tenía relación con ellos como periodista, como director de un medio, no tenía nada que ver con ninguna cosa conspirativa, Ujú, absolutamente, más bien era colaborativa en el ujú. plano nuestro y en el plano de ellos. Cuando se produce esta definición de que el gobierno de turno toma la decisión de, entre comillas, respaldar a Carabineros frente a la situación que implicaba de nuevo ponerlos en medio de una situación tormentosa, crítica. Tú comprenderás que negaron todas las autoridades de Carabineros, negaron que estaban involucrados en el asesinato de los 3 profesionales. Y cuando el proceso avanza, queda en evidencia que es la DICOMCAR, un aparato sistémico de Carabineros, el que está involucrado de comienzo a fin en ese asesinato. O sea, fue una crisis tremenda de credibilidad. En ese contexto, para el Departamento Quinto, no sé si para toda la Policía de Investigaciones, pero para el Departamento Quinto, esto que sale el gobierno diciendo que va a respaldar a la institución Carabineros, fue un balde de agua fría atroz, porque en el fondo quedaron sin piso del punto de vista de las investigaciones. Siguieron adelante, y hay que reconocer y señalar que efectivamente siguieron adelante, pero simultáneamente en la Policía de Investigaciones lo que se dio con mucha fuerza es que ahí sí que se produjeron cambios muy de fondo desde el punto de vista de los procedimientos, del punto de vista de una concepción práctica de defensa de los derechos humanos, del punto de vista de una eficacia preventiva, que yo creo el actual director está borrando de una plumada, porque también se está poniendo en la disposición de que aquí estamos en guerra y que hay que
defenderse de la guerra y atacar al enemigo, en fin, es lo que estamos conversando. Entonces, yo creo que en ese sentido, Omar, no veo que haya espacio para algo distinto que no sea terminar con la institución policía militarizada, que es Carabinero, e iniciar un proceso de fondo y forma, de cambios cualitativos y totales que yo creo que requieren de la ayuda de la mediación internacional en este aspecto. Porque yo no descarto que producto de esta situación haya, ahí sí, desmadres violentos por parte de la policía militarizada como los que están ocurriendo ahora. O sea, ¿dónde se ha visto que aparece gente que pues las redes sociales incluso hacen pequeñísimas, no tienen capacidad de nada, pero que intentan levantar un respaldo a la institución, como si estuviera siendo atacada? Sí, es muy grave, Omar. Yo creo, te digo, es muy recontra grave. Y yo creo que el poder político, o sea, el gobierno, es el que está encabezando esta situación. Por eso es muy complejo y Sí, por eso es que, de hecho, por eso te tocaba el tema, ¿no es cierto?, de esta dimensión comunicacional, que a mí me parece tremendamente delicada. Me parece tremendamente delicada que los medios de comunicación uniformados, ¿no es cierto?, cuando se trata de elementos que servían a un malabarista, se hable de armas, y se hable de armas, ¿cierto?, que colocaron en peligro de muerte a un funcionario, en este caso un claro, carabinero. Y sin embargo, cuando se trata de armas de verdad, el señor Gali se refiere a utensilios. exactamente, exactamente. Y esto se está tratando de naturalizar y de normalizar, y tú tienes razón. Aquí no solamente yo creo es el gobierno, esencialmente. Yo creo que también muchas fiscalías, muchos tribunales de justicia, pero también el sistema mediático hegemónico está al servicio de esto. Y hay voces que de repente se levantan y disienten y aparecen, pero estratégicamente lo que uno observa es que el sistema mediático está totalmente alineado en esta dirección. Entonces, yo insisto, eso es lo que hace la figura real de la indefensión del pueblo. Eso es. Y por tanto, no hay mucho tiempo para actuar, porque, mira, yo no sé qué va a ocurrir si si se producen nuevas situaciones de O este sea, tipo. yo veo en mi análisis, y puede que esté equivocado, yo veo de que acá lo que hay, ¿no es cierto?, es un intento de victimizar a la institución de carabineros y de tratar de fortalecerla pensando, ¿no es cierto?, que a partir de marzo del, del 2021, de este año, eh, también se va a abrir un proceso distinto en donde un sector de la ciudadanía va a empezar a tener mayor presencia en las calles. Y eso va a significar, de uno u otro modo, ¿no es cierto?, un proceso o una apertura desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la represión que tiene que ser validada, que tiene que venir y tener un sustento, un piso político y un piso social. Y eso hoy día no existe. No existe para Carabineros, no hay legitimidad para Mira, Carabineros. yo te digo, el nivel de situación se refleja, por ejemplo, en lo que ha hecho la bancada comunista, que tuvo Ujú. que apelar a un organismo internacional Por para ver supuesto. si se puede lograr detener y anular esta ley brutal que es el sustrato jurídico de lo que ocurrió en Panguipulli y lo que ha ocurrido en otros lugares. Entonces eh, yo siento que de verdad se llegó a un punto crítico, se llegó a un punto crítico extremo, a un límite. O sea, hay carabineras y carabineros que creen que son servidores públicos, yo creo que sí, pero el problema es la institución, no son las personas, ni algunos jefes. El problema es Es la la, direccionalidad. claro, es la institución. Cuando tú señalas y tienes toda la razón, el viernes pasado da una conferencia de prensa a la dirección de Carabineros. No la está dando nadie más que ellos. Ellos se hacen responsables totalmente. Entonces creo que la figura, más que la figura, la indefensión del pueblo chileno hoy día frente a una policía militarizada,
frente a un gobierno es de extraordinaria gravedad. Juan Andrés, y pasando al otro punto que es sobre el tema migratorio, como para ir cerrando también el programa, Sí, ¿cómo ves tú esta situación del tema migratorio en donde yo creo que debiéramos darle más tiempo en otro minuto, ¿no? Pero muy para ir bien. esbozando algunas ideas. Mira, yo creo que el tema migratorio, te adelanto, Omar, está generando una tensión con el gobierno y con el Estado de Bolivia. Ya hay declaraciones del vicecanciller respecto de eso, respecto de la militarización de la frontera. Porque cuando tú militarizas la frontera, inmediatamente estás generando una lógica, obviamente una lógica, una lógica militar armada. Obligas al vecino. Es decir, estás generando, claro, estás creando una situación de hecho. Luego, y ya hay, insisto, una declaración del vicecanciller donde señala que no ve razón por la cual se hizo eso y no se hubiera hecho el camino de la colaboración. Ujú. El gobierno chileno reclama porque sostiene que Bolivia no ha sido colaborativa en este plano. Volvemos a lo mismo, Mar. Si esta situación que afecta a dos países se está saliendo de los límites, esto requiere una mediación internacional. Esto Así. requiere una mediación internacional. Porque obviamente yo supongo que Piñera no tendrá en su cabeza escalar la tensión con Bolivia para generar una situación donde los bolivianos empiecen a poner más militares en la frontera, porque militares tienen también en la frontera, y terminemos con una militarización que ya más bien tiene que ver con un escenario, no sé, de conflicto, no sé. Yo me resisto a pensar en eso, aunque creo que las cosas en este país están llegando a extremos muy grandes. Lo segundo es que los flujos migratorios, como lo ha dicho el Papa, como lo han dicho los organismos internacionales, los flujos migratorios son cada vez mayores en el mundo y en nuestro continente. Trump trató de detener ese flujo con un muro. Involucró a México, involucró a Honduras, involucró a El Salvador, obviamente a su propio país. Eso significó situaciones atroces, violaciones de derechos humanos de niñas, de niños, muertes, asesinatos. No, te digo una cosa atroz, Pérdida de terrible. niño y niña. Así es, así es. Entonces, esa es la práctica. Hay otros países que han tratado de tomar medidas un poquito en esa línea y les ha ocurrido lo mismo. Entonces, lo que tú requieres efectivamente es un tratamiento global, pero regionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también los eurocentristas, los gobiernos europeos, no solamente los de derecha, en esto hay que ser bien realista, Ujú. salvo el alemán, los demás gobiernos de Europa eurocentristas han sido brutales con las migraciones. Migraciones que en buena medida ellos han generado cuando han intervenido militarmente en el Oriente Medio y en el Asia, en el sur de Asia, en el sudeste asiático, Ujú. y cuando han intervenido militarmente en el Cuerno de África. Y han generado, han estimulado situaciones porque en el fondo van por la riqueza y las fuentes energéticas de esas naciones. Entonces, la vuelta de esas situaciones lo que ha generado es una cantidad de millones de personas que andan arrancando de las guerras, de la pobreza, y se van a Europa, porque eso es lo que tienen más cerca. El único país, un poquito a nivel mínimo, de estándar mínimo, que yo creo que de alguna u otra manera ha tratado, no digo que lo haga completamente, pero ha tratado ¿cómo decirlo?, a nivel de derechos humanos, asumir esta situación de una manera a escala humana es Alemania, los demás no. En los demás está la crema, o sea, y en ese contexto, porque ahí es donde este gobierno, a ver, no es que se equivoque, sino que está tratando de sacar provecho. En ese contexto de situación aparecen las bandas de traficantes de personas. Es en ese contexto. En Europa aparecen en ese contexto, incluso mafias antiguas.
en Italia, por ejemplo, Mm. ahora están dedicadas al tráfico de cuerpos, particularmente mujeres. Entonces, en ese contexto de flujos migratorios como los que están ocurriendo en nuestro continente, aparecen las bandas y traficantes de personas que son reales. Pero yo te quiero decir, Omar, que por ejemplo, aquí se habla mucho de Venezuela. Venezuela acaba de salir un informe de una relatora de Naciones Unidas donde explica con detalles lo que está pasando en Venezuela producto del bloqueo norteamericano a Venezuela. Y una de las cosas de las cuales habla esta relatora internacional de Naciones Unidas es la migración. Es la migración hacia Colombia, hacia Chile, en fin, hacia distintos países. Pero te quiero decir un dato que no es menor. ¿Cómo explicas la cantidad de colombianas y colombianos que están viniéndose a Chile? Bueno, la explicación es que al interior de Colombia se está volviendo una situación bélica, estimulada por el gobierno y por el Estado. Hay centenares y centenares de personas asesinadas. Hay una inseguridad creciente. Hay una desigualdad creciente. Pero también lo que hay es un movimiento de los carteles del narcotráfico hacia el cono sur y hacia México. Mm. Y hacia México. Y por lo tanto, lo que está produciéndose es que también los carteles mueven a su gente hacia estos países, incluido Chile, por cierto, Bolivia, Argentina. Esa es la complejidad. Frente a esa situación, ¿qué es lo que hizo el irresponsable de Piñera, junto con Duque y con el autodefinido Guaidó? Trataron de Sí, intervenir en Venezuela y además Piñera declaró la visa democrática para que se vinieran todas y todos los venezolanos que disienten del gobierno de Maduro y otros que están buscando horizontes, que siempre ha existido eso, de que se busque horizontes. Eso siempre ha existido además. Y ahora en el mundo se ha incrementado. Si aquí quieren hablar de globalización cuando les conviene, cuando no les conviene no hablan de globalización. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una serie, es multifactorial la situación, hay muchos factores, multifactorial, que están derivando en una cuestión que efectivamente es bastante crítica. Ahora, frente a eso, fíjate, mira el contrasentido. La Asociación de Migrantes Venezolanos declaró a Piñera persona no grata, porque dice que los traicionó. Y no dejan de tener razón, porque Piñera les ofreció visa democrática, resguardo, y ahora lo está expulsando con overoles blancos. Lo está expulsando de una manera indigna, brutal. Bueno, ¿cuál es para mi gusto, frente a esta situación? Volvemos a lo mismo, frente a una situación multifactorial, intraestados, entre estados e intraestados, tú requieres una cooperación eh, eh, y una integración del punto de vista de la interacción que en nuestro continente se requiere con extrema urgencia. Pero tú para eso tienes que fortalecer la UNASUR, tienes que fortalecer CELAC, tienes que fortalecer Mercosur, no en general, yo estoy hablando porque ahí están los mecanismos. pero yo me imagino que además tienes que tener buenas relaciones con tus Es que por eso, vecinos. O sea, no, claro, no puedes estar, no puedes tener relaciones tirantes con Bolivia, con Perú, con Argentina. O sea, claro, porque por eso digo UNASUR, porque UNASUR entre el gobierno ecuatoriano que está terminando, entre por el gobierno de supuesto. Piñera, el de Macri, el de Perú, hicieron todo lo posible, han hecho todo lo posible por matar a UNASUR. Y Ujú, UNASUR es un sistema que en este momento ya tiene a lo menos ciertas bases que te ujú. permitiría echar a andar planes de emergencia frente al tema migratorio, por ejemplo, en concreto, estamos hablando de concreto. Porque ahí está Venezuela, ahí está Brasil, ahí está Bolivia, ahí está Argentina, Por, ahí está Ecuador, ahí está Chile. por otra parte, también la legislación chilena en cuanto a tema migratorio también es una legislación antigua, ¿no? Y, la, Muy y, la- antigua. y, los, y en cierta forma las reformas son bastante sesgadas. No están yo diría, no están en concordancia con el derecho internacional. En absoluto. Son bastante exiguas, por decirlo menos.
Eh, Sí. desde ese punto de vista, a mí me parece que hay una deuda en muchos sentidos, ¿no? Mira, Omar, Ujú. se les volvió a producir la situación con la vacuna y tuvieron que echar pie atrás. Claro, la declaración de Alamán fue tremendamente desafortunada, ¿no? Tuvieron que echar pie atrás. Para no Ahora, decir que, es que es la situación que vivimos. Por eso te digo, o te haces cargo de que eres parte de una región, a lo menos, de una región del continente, a lo menos. O, no sé, se transforma en una isla y te vas para el mar. No sé, que es lo que yo veo en la figura de Piñera, que está, no digo él, digo, está en una esquizofrenia política bien jodida, bien peligrosa. pero fíjate Bien que yo peligrosa. creo, pero fíjate que yo creo que eso tiene que ver mucho con una dicotomía, con una situación mental que la élite chilena siempre la tuvo, que esta dimensión, ¿no es cierto?, del aislamiento, de un aislamiento intencionado en donde, por otro lado, construiste toda una discursividad y aceptaste toda una discursividad bajo la dimensión de la mundialización o conocido como globalización, ¿no es cierto? Y que, sin embargo, no quieres asumir todos los elementos que esa mundialización y esa globalización trae, que entre ellos tiene que ver con el factor migratorio. Claro, es que ha agudizado, insisto, Mar, agudizado los flujos migratorios agudizados por conflictos militares, de guerra. Por supuesto, recuerda que el Eh, primer flujo migratorio fuerte que tuvo Chile fue con los peruanos luego, ¿no es cierto?, del desastre del sí, pues, gobierno de Fujimori, de con la Fujimori, claro. persecución, con toda una Exacto, situación muy... agudizados por situaciones que tienen que ver con esta pandemia, Ujú, agudizados porque antes del ujú. bloqueo a Venezuela, la cantidad de venezolanos que se iban de Venezuela no era como lo que es ahora, porque No, por ahí supuesto. efectivamente nadie desconoce que hay una situación crítica. Si el problema es quién está originando la crisis. O sea, si tú tienes un informe de una relatora internacional que te acaba de decir de que una de las causas del flujo migratorio venezolano es el bloqueo norteamericano, bueno, si tú la quieres acusar de que es comunista, que, bueno, ya llegamos a un punto de guerra fría donde las cosas empiezan, o sea, tienen otro carácter, pero nosotros en nuestra región, bajo gobiernos democráticos, bajo gobiernos progresistas, bajo gobiernos de izquierda, avanzamos mucho en esa dirección. Por eso yo mencionaba UNASUR, Mercosur, la CELAC, no, por ejemplo, no es menor, nosotros, la CELAC declaró a nuestra región zona de paz. Ese no es un hecho protocolar diplomático vacío, es un hecho muy de fondo, Mm, porque en el fondo te obliga a que cualquier tipo de conflicto, tensión, tú tienes que llevarlo al terreno de la negociación y nunca al terreno militar. Nunca. Te lo prohíbe, que es lo mismo que se hizo en UNASUR cuando se estableció de que los países se comprometían a que si en un país dentro de UNASUR las Fuerzas Armadas atacaban a su propio pueblo, los países intervenían para evitar aquello. Fíjate que a mí me llama la Entonces, atención dentro de esta misma situación que estamos hablando ya desde la perspectiva global latinoamericana y todo, pero centrándonos en el tema migratorio y en y en todo este impacto sociopolítico, me llama la atención el papel que está tomando Colombia dentro del continente. Fíjate que me llama la atención esta situación, ¿no es cierto?, de esta entrega de información en donde supuestamente el ELN tendría algún tipo de relación, ¿no es cierto?, con sectores del mundo mapuche y otros, ¿no es cierto?, en Chile, pero no solamente eso, sino que además de eso, el ELN es tan poderoso, tiene tanta influencia, que ahora también paga o aporta desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, a la candidatura de Arauz, que es quien gana, ¿no es cierto?, la primera vuelta en Ecuador. Entonces, es sorprendente esta situación, ¿no es cierto?, el papel que juega la Cancillería colombiana eh, para, en el fondo, como se dice, echar pelo en la sopa o tratar, ¿no es cierto?, de instalar políticas conspirativas tratando de golpear a los sectores progresistas y a quienes quieren producir un cambio dentro de la región y dentro de nuestro propio país, por lo demás. claro, es que no es nuevo, pero efectivamente quien está utilizando
el tema de la Guerra Fría, el enemigo interno y la internacionalización de los conflictos nacionales, que tiene que ver con demandas sociales, esencialmente, Ujú. es la derecha, es la Sí, oligarquía. Bueno, sí, dieron un golpe de Estado en Bolivia. por supuesto. En Honduras han hecho algo parecido. Ujú. eh, Cuando se trató de un gobierno democrático, progresista, lo Sí, voltearon a punta de las armas. Y lo han tratado de hacer en varios otros países, es decir, no es nuevo. Yo por eso digo, insisto, Mar, no es cuidado. En Chile hay una militarización creciente de la situación política del país, porque se está buscando una salida militar autoritaria. Eso es. Ahora, otra cosa es la forma. Para eso parece que tienen bastante audacia, o pero que volver, están o en volver, eso, o están. volver a lo menos, intentar a lo menos, ¿no es cierto?, la democracia tutelada, Es que yo creo que sí, reinventarla. reinventarla porque ya tenemos elementos de una democracia entre comillas, muy entre Ujú. comillas y muy tutelada. O sea, hoy día hay una serie de elementos que... Mira, Omar, mira, se ha tratado de estigmatizar a la presidenta de Revolución Democrática, Cata Pérez, la Sí, diputada Cata Pérez, Catalina Pérez, porque ella hizo una declaración que yo creo que millones de chilenas y chilenos, millones de chilenas y chilenos sienten desde la indignación. Y yo no creo que esas millones y millones de chilenos estén pensando que hay que incendiar todo lo que haya que incendiar. No. Lo que ella dijo fue algo que refleja un estado de indignación muy fuerte. Algo así como, ¿y qué quieren? ¿Me entiendes? ¿Qué quieren? Entonces, si, si, bueno, se le fueron como coyotes al cuello. claro. Como coyotes y aquí hay una persona responsable que está llamando a la violencia. Es que De hecho, la en todo, sensación de causa y efecto muy perversa que han tratado de hacer para sí, estigmatizar a la diputada, presidenta de RD. Oye, y nos hacen cargo de sus hechos de violencia represivos desde el Estado. sí, sí, sí. Mira, yo lo único que diría, tal vez, que uno podría elaborar desde la contraparte, es que cuando uno ve que hay una situación política que es tan álgida, que está tan oscura, opaca, hay que ser no timorato, pero cuidadoso y prudente. Tal Sí, no, vez, sí, tal vez. sí, pero Es lo único que uno claro, podría, es lo único que sí, uno podría, pero Omar, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿sabes lo que pasa? Que no pasa lo mismo cuando Piñera dice que estamos en guerra. Po. no, no va a pasar lo mismo. O sea, que es un Porque de enemigo hecho ellos poderoso. salen Yo no así. veo, yo no veo que la gente, incluso oposición, le salgan al paso. Bueno, hay gente que le sale, pero otros no. Po. No, Entonces, aquí hay un juego bien perverso desde el punto de vista de la construcción de realidades a partir del lenguaje dominante. Yo sí, insisto, yo creo que sacan de contexto la declaración de una presidenta sí, de partido para poder tratar de nuevo de ubicar a ese enemigo que está llamando a la violencia, que quiere quemarlo todo. Ese es el punto para mí peligroso. sí, No es el eso es. dicho de la... A ver, seamos francos y directos. Es que alguien cree que la diputada Cata Pérez está llamando a quemar algo. No. Entonces ¿me Es entiendes? evidente que no. Evidente que Es no, evidente que está haciendo, evidente. además, está dando una constatación de realidad de algo que ya ocurrió en Chile, por lo demás. Claro, entonces usarlo como se usa desde la autoridad de gobierno, desde los grandes medios, poco menos que, mira, es lo mismo que pasó después de que matan al joven. Ujú. La historia completa hay que ubicarla bien. Matan al malabarista Sí, y se produce un impacto en la comuna y en la región tremendo, tremendo. sí. Pero ocurre que hay gente que se empieza a juntar para hacer una especie de homenaje en la calle donde lo mataron. Ujú. Ese mismo día, en la tarde. Y lo que hace Carabinero es reprimir eso. ¿Quién empezó con la violencia? No empezó la ciudadanía de Panguipulli, empezó Carabineros. Después de eso, el tercer acto o acción es que la gente se va a la comisaría a apedrearla y efectivamente le tiran cuestiones incendiarias, en fin. El tercer acto.
pero algún medio hegemón habló siquiera de que la gente que fue a tratar de rendirle un homenaje a este muchacho fue brutalmente reprimida después que lo habían matado. Entonces, el nivel de desconstrucción de realidad que estamos es altísimo, y yo siento que los medios hegemones no se hacen ni un problema, están sin asco trabajando en esa dirección. El nivel de manipulación es tremendo. Es tremendo mal, es tremendo. De ahí el hecho, ¿no es cierto?, de que estamos frente a una situación que es bien, eh, insisto desde ese punto de vista, en la complejidad. Insisto en esta dimensión, ¿no es cierto?, de que eso implica para quienes ven la televisión, para quienes leen las noticias, de ser mucho más agudos, de tener, ¿no es cierto?, una capacidad de lectura crítica mucho mayor. Yo tengo la impresión que el pueblo chileno tampoco es torpe, Sin duda. se da cuenta, porque además las formas en las que se elaboran estas discursividades muchas veces son demasiado burdas. Así es. Son Sí. demasiado burdas, pero mira, así como la situación de la migración, Uh -huh, así como la situación de la vacuna, los migrantes, las cosas burdas que hace el gobierno son burdas para la ciudadanía, pero no son burdas para los medios, tampoco son burdas para el poder político, uh salvo para -huh, sectores que de verdad cuestionan todo esto, realmente lo cuestionan, no solo en un, tampoco. uh -huh, Eh, y yo siento más bien que esto está, con eso cierro, Omar, porque uh -huh. subyace en el fondo, yo creo, de un sector de la oposición la idea de seguir tratando de buscar acuerdos con el gobierno, pero acuerdos que de alguna manera favorezcan los intereses políticos de ese sector de la oposición, particularmente el centrismo, los autodenominados moderados, los dialogantes, en fin, todos los que se autodefinen como si fueran el sector pacífico, porque ojo, también ese sector, entre comillas, de la oposición, también habla de que aquí hay violentistas en las calles. Bueno, es lo que yo También llamo, sin tapujos, la derecha transvestida. claro, claro, claro. Entonces aquí cada Sí, uno hace su juego de direccionalidad política de acuerdo a sus intereses, para mi gusto, bien mezquino y bien grave, porque de por medio hay una situación real que está cursando. sí, pues. Bueno, Juan Andrés, Ya, pues, eh, Omar, estamos finalizando el programa, estamos en Crónica Digital, analizamos la semana política, invitamos a quienes ven, a quienes nos escuchan, a ir a Huérfanos con Maturana, a disfrutar de un buen café, ahí en el Crónica Digital, con nuestro amigo Iván Gutiérrez. muy bien, Eh, muy bien. y un abrazo para todos y que lo que queda de fin de semana lo aprovecho. Lo que queda de fin de semana, así Que es. estés muy bien, Muy Juan bien, Andrés. Omar. Que esté muy Chao, chao. bien. Chao, chao. Chao.